Hola, un día más estamos en nuestro plató de rehabilitaconexito.com. Y además ya has visto, renovados, con imagen nueva, reformados, nos encanta. Hemos dado un aire más divertido, ¿no? ¿Te gusta la retumbada, por cierto? Ah, que era una R tumbada. ¿No lo has pillado? ¿No Sí, lo sí, habéis sí, sí. pillado? ¿Por qué es una retumbada? Porque tiene una forma de casita. Ujú. Pensamos bien en Rehabilita con Sí, Éxito. sí, sí. Tenemos buenas ideas. Y tenemos buenos invitados. Y hoy vamos a tener también un invitado importante. Pero antes recordaros que todo lo que nosotros hacemos, que tienes aquí, lo tienes resumido y extendido en nuestra página web, que también está reformada, que es rehabilitaconexito.com. Y hoy tenemos el placer de contar y entrevistar a Fernando Prieto, que es el presidente de ANER, con 2 R's, que es la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas. Con él vamos a hablar precisamente del mundo de la rehabilitación y también de las reformas. Ojo, cuidado, que mueven quizá más dinero incluso que la rehabilitación, pero todo ello aquí, en rehabilitaconexito.com. Fernando Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todos. Hola Martín, Borja. La última vez que estuvimos contigo fue en Sevilla, en Rebuil Rehabilita. Estuvimos ahí cogiéndote una entrevista hoy de forma más pausada, que es lo que nosotros queríamos, porque el mundo de la rehabilitación da para mucho tiempo, sobre todo, y mucho debate, ¿no? Sí, pero poca pausa, que de verdad que está de moda el mundo de la rehabilitación hasta hace no mucho tiempo, hasta los fondos prácticamente, hasta que se pusieron estos fondos NES en marcha, pues no estaba demasiado de moda. Ahora está de moda, ahora todo el mundo está interesado en entrar en este mundo y bueno, y es un mundo, diríamos, complicado, complejo, vamos a decir, de Eso es. poder trabajar en él por las circunstancias y características que tiene. Antes de entrar en ello, sí que me gustaría que nos hablaras un poquito de ANER, de la asociación. Además, os estáis Sí, moviendo mucho, estáis en poco pues tiempo creciendo bastante, además, ¿no? sí, estamos creciendo bastante, estamos incorporando nuevos socios, algunos muy relevantes. Queremos hacer muchas cosas. Este año tenemos un programa de actividades muy extenso y proyectos en los que estamos metidos. Eh, ANER existe desde hace 13 años. Y es la única asociación que hay a nivel nacional que representa el sector de la reforma y la rehabilitación. Surgió precisamente porque no lo había y es sorprendente, era sorprendente que no existiera esta asociación. Entonces, ¿qué pretendemos? Pues sobre todo profesionalizar el sector. Es un sector complicado, con una reputación a veces no demasiada buena. Entonces queremos distinguir un poco, ya que estamos en un país en el cual uno se saca una licencia fiscal y se puede poner a construir el Burj Khalifa, pues entonces lo que hay que hacer es decir, oye, pues vamos a poner, digamos, un sitio, a implementar un sitio en el cual las empresas serias y que quieran trabajar bien y que quieran ser responsables, pues puedan ser una referencia y estar dentro. Entonces, exigimos a los socios digamos, unas condiciones y cumplir una serie de requisitos para poder entrar aquí. No vale con que uno firme y pague, sino que tiene que solicitar el ingreso, se analiza y luego se entra. Ahora Entonces, hablaremos hay de ello. básicamente empresas de rehabilitación y reforma son las que forman parte Ahora de la hablaremos de ello asociación. y hablaremos Sí, extenso precisamente de este sector que tiene también mucha importancia. La profesionalización también del sector creo que es importante. Pero dándonos una visión actual desde ANER de cómo está el estado de la rehabilitación en España. Hablabas que, bueno, que ahora está de moda, pero que hasta hace unos pocos años poca gente hablaba de rehabilitación. Quizá más en la zona norte, se hacía sí. algo más que en la zona sur. Un poquito Bien, sí, eso, la bueno, radiografía de cómo está la rehabilitación en sí, España. efectivamente, hasta hace unos años se hablaba muy poco, se hacía poco, es cierto, y nuestros socios en la cornisa cantábrica, en toda la parte norte, han funcionado siempre muy bien. De hecho, cuando se pusieron en marcha los fondos del IRAE, el PARER, hace algo más de 10 años, el problema que tenía el IDAE es que no colocaba los fondos, porque no había gente que se interesara, se veía muy complejo y tal, y nuestros socios, hubo un momento que la mitad de esos fondos eran socios de ANER los que lo hacían, y gran parte de los socios de ANER que lo hacían era de Asturias, Cantabria, País Vasco, y bueno, siempre ha habido una cultura de rehabilitación allí,
Y digamos que lo de los fondos Next, ¿qué ha ocurrido? Pues que al distribuirlo por comunidades autónomas, es verdad que hay sitios donde ya había una cultura de rehabilitación y que ha seguido, pero hay otros sitios que no la había y que se ha puesto en marcha. Se me ocurre, por ejemplo, tenemos socios en Murcia que hace 4 años no sabían ni lo que era la rehabilitación y ahora están trabajando como locos y en otros sitios de España. Entonces, bueno, la situación es que se está mejorando, hay conciencia por parte de los usuarios, hay ese efecto viral que yo creo que es tan bueno, que es que cuando en un barrio se empieza a rehabilitar y los vecinos son conocedores de que los vecinos están rehabilitando, están mejorando sus condiciones de vida, están disminuyendo su factura energética, sus pisos se revalorizan, un tema importantísimo. Los pisos de una vivienda que se ha rehabilitado el edificio, el precio sube, calculamos entre un 12 y un 18%. Pues es muy relevante, ¿no? Entonces, ese efecto viral se está produciendo. Hay gente joven que renueva las comunidades, porque claro, una comunidad de propietarios en la cual la edad media está en 60 años, les hablas de rehabilitar y es muy difícil que salga adelante. En cambio, cuando viene gente joven y van comprando pisos, se va produciendo ese efecto. Hay interés, por lo menos. Entonces, tiene un efecto agridulce los fondos. Se habla un poco de ventajas, pero bueno, también ha habido aspectos menos positivos que si queréis comentamos. Sí, antes de nada, ver que en vuestro nombre, ANER, las 2 R son rehabilitación y reformas. Distinguir lo que es la rehabilitación a la reforma. Nos decías además que el mundo de la reforma está también muy en auge, incluso factura más casi que la rehabilitación. No, más casi no. Factura el doble. El doble. Estamos hablando, en torno a 8.000 millones y unos 15.000. O sea que factura mucho. ¿Qué ocurre? Que los datos de la reforma son un poco, habría que llamar a Iker Casillas para sacar alguna conclusión, porque ¿qué ocurre? No hay datos relevantes, no hay datos ciertos. Porque si hablamos de visados, si hablamos de licencias, no hablamos de toda la reforma, hablamos de una parte nada más. Si hablamos de reforma, hablamos de economía sumergida también, que no sabemos el volumen. O sea, yo creo que los indicadores que a lo mejor son más válidos, pues serían un tipo de consumo de materiales, etcétera. Pero bueno, ya digo que el mundo de la reforma, si el de la rehabilitación ya es complicado, el de la reforma creo que es más todavía. Y ahí yo creo que hay que incidir. Entonces, por eso nosotros tenemos 2 R's, porque no solamente hablamos de rehabilitación, perdón, sino que hablamos de reforma también. Es muy importante. Además, ojo, cuidado que estos sectores han, entiendo yo, salvado a la construcción en esos momentos de crisis que hubo. Ahora igual ha vuelto ya la construcción nueva, pero la construcción quedó herida y muy, muy herida. Es decir, ¿qué ocurrió? Que llegó un momento, tú ves los datos del año 2012, 2011, 2013, y claro, es que la rehabilitación subía muchísimo, pero no porque subiera tanto, sino porque había bajado mucho la obra nueva. Entonces, claro, el porcentaje subía mucho. No subía tanto, ha subido lentamente. Ahora con el tema de los fondos y tal sube algo más, pero vamos, tampoco, no hemos logrado hacer un sector muy estable en ese sentido y hay que actuar en varias cosas y para eso también estamos nosotros, damos la brasa a las autoridades, a las administraciones públicas, autonómicas, de todo. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer. Tenemos que ver qué fallan en ciertos programas de ayuda. Tenemos que ver cómo hay que reinventar el sector, cómo hay que lograr cumplir esos compromisos bestiales que tenemos. Es decir, cuando tú le dices a cualquiera que dentro de 25 años tenemos que ser de emisiones cero prácticamente en todo el parque edificatorio, tanto residencial como no residencial. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso quién lo paga? Y eso, entonces, hay que dar respuesta a eso porque no somos capaces de ponerlo en marcha de verdad. Eso está claro. Hombre, ahora la rehabilitación sí que es verdad que se está centrando mucho en la rehabilitación energética, porque también el código técnico lo obliga y luego ya a nivel local también cada vez van las políticas más en esa dirección. Desde la asociación, ¿qué papel jugáis? ¿Cómo habéis visto la evolución? Porque claro, de ser algo de ciencia ficción, la rehabilitación prácticamente, que era algo, ¿no?, que poner un trozo de aislamiento en la fachada, ¿no?, pudiese tener las consecuencias que luego tiene en el edificio. Entonces, ¿qué papel habéis jugado vosotros en estos años desde que existe la asociación en el campo un poco de la rehabilitación energética, que es hacia lo que va en general a la rehabilitación?
Sí, sí, nosotros, bueno, incluso el nombre de la asociación completo, ya con todos los detalles, sería Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma Eficiente. Es decir, siempre hemos creído que la eficiencia hay que introducirla a la hora de reformar y rehabilitar. O sea que eso es fundamental. Entonces, nuestros socios, ¿qué tienen? Tienen el conocimiento de qué es necesario para mejorar la eficiencia. Entonces, yo creo que sobre todo lo que yo veo es que las empresas que forman parte de ANER tienen un conocimiento que el resto de empresas no lo tienen. Ha ocurrido ahora que con los fondos NES nos han venido mucha gente, han venido empresas grandes queriendo rehabilitar y claro, se han encontrado con que las decisiones de de iniciar una obra, en el mundo del que venían dependía de una empresa, de un señor, de tal, y ahora depende de una comunidad de propietarios. Y dicen, ¿qué es esto de las comunidades de propietarios? Que tengo que ir a las reuniones de comunidades de propietarios a convencerles de que se metan en una rehabilitación y tal. Entonces es muy, muy complicado. Entonces, bueno, sí que es verdad que las ayudas están y sobre todo van a estar, digamos, dirigidas a mejorar la eficiencia y disminuir las emisiones en el parque edificatorio, que es un objetivo estratégico nacional. Entonces tenemos que introducir la eficiencia y entonces hay que saber en qué se puede introducir, hay que saber también venderla a nuestros clientes, que merece la pena el meter eficiencia cuando haces una reforma, pues a lo mejor no se lo plantea el cliente, pero hay que decir, oye, si usted la ventana que pone es mejor ventana, tiene más aislamiento, vamos a mejorar el aislamiento del conjunto, vamos a aislar las cámaras, etcétera, cosas que a lo mejor no tenían previstas, pues hay que hacerlo, porque no olvidemos que, por ejemplo, en reforma la empresa constructora es el prescriptor, es el que sabe de esto. Entonces, yo creo que las empresas nuestras sí saben, todas tienen técnicos, todas tienen conocimiento y desde hace mucho tiempo. Y sobre todo lo que digo, aparte del conocimiento técnico para introducir la eficiencia, también hay, digamos, el convencer al cliente y que de eso yo creo que sabemos mucho más que el resto del sector. Y lo que queremos es que nuestras empresas se formen también en este sentido. Bueno, entiendo también que en accesibilidad, porque es otro de los temas que no se suele hablar, lo que pasa es que tenemos un parque inmobiliario en el Estado pues muy deficiente en Bueno, materia hay un horizonte. Hay un horizonte que no llegamos, el 2030 no llegamos. Eso está claro. El 2050 no llegamos. En teoría el de accesibilidad, el horizonte era 2018. Sí, bueno, Que no hemos llegado, evidentemente, porque estamos en el 25. Eso ya no son horizontes. Había un horizonte que era el 2018 y nos pasó por encima, el de accesibilidad. Cuyo objetivo y cuya meta era que todos los edificios tienen que ser edificios de consumo casi nulo. ¿Me lo vas a decir cómo lo hacemos? Técnicamente, bueno, Fernando, no estaremos o estaremos preparados para alcanzar ese objetivo en tan pocos años. Imposible, ¿no? Te voy a contar un pequeño chascarrillo con ese tema de los objetivos. Hace 10 años, 12 años, se emitía todos los años un famoso estudio sobre rehabilitación con unos gráficos maravillosos. Decían, crecimiento de la rehabilitación, subía para arriba, que eso daba gusto verlo Y claro, me di cuenta que todos los años existía el mismo informe, y entonces lo que cambiaba es que el gráfico era el mismo, pero se desplazaba el año. Entonces decía, los objetivos que teníamos para el año 18 ahora son para el 19, al año siguiente era para el 20. O sea, que el gráfico, no conseguíamos nada. Entonces, no hemos conseguido nada de lo que se ha marcado como objetivo. Entonces hay que ser realistas, hay que ¿dónde estamos? Entonces, efectivamente, el tema de los números, de los objetivos que se quieren alcanzar son tremendos, ¿no? Entonces, en tema de accesibilidad, por supuesto que hay que hacer accesibilidad. Es que, ¿cómo le cambia la vida a alguien que vive en un tercer piso sin ascensor? De tener ascensor o no tenerlo. Es que eso es su calidad de vida, cambia totalmente. Bueno, es que hay gente que no sale de sus casas. Nosotros tenemos muchos clientes en los que ahora estamos con proyectos de accesibilidad que no salen de sus casas. Decirme por qué no hay un plan nacional para poner ascensores en viviendas que no tienen ascensor. Que es un tema social, además, y es un tema que mueve el mercado, que genera actividad. ¿Qué ha ocurrido? Hemos hablado con empresas a nivel nacional de ascensores. Se están haciendo las obras a veces con empresas que es que da pena verlo. Y en la rehabilitación a veces hay un aspecto social. Es decir, no solamente hay que ser técnicamente bueno, hay que ser también, como diría yo, responsable, hay que ser amigable con el entorno, con los vecinos. Cuando se cambia muchas veces, cuando se introduce un ascensor en un edificio existente, muchas veces hay que quitarle la escalera, hay que poner escaleras provisionales, hay que hacer... es un proceso complicado que
tampoco todas las empresas saben hacer. Y entonces yo creo que es que hay que transmitir ese conocimiento y sobre todo también tratar bien a la gente mientras se hace la obra. Y tener una buena imagen. Las empresas no puede ser que trabajen mal, que el trabajo se vea sucio, se vea mala imagen. Tenemos que transmitir una buena imagen. ¿Y eso qué ocurre? Que cuesta un poco más, es verdad. Para introducir un ascensor, a lo mejor vimos que a lo mejor cuesta un 10, un 15% el contratar a una empresa seria que contratar a una empresa, vamos a decir, poco profesional. Bueno, y Sí, esos eso, valores eso, también, claro, es que sí. claro, muchas veces dices, me cojo al barato, pero a veces el barato, Claro, luego en claro. contradictorios, te Luego acaba sale caro. saliendo Sí. en comparación con A el que ver, inicialmente era más caro. A Entonces ver, también... nosotros, un problema que hay, por ejemplo, al introducir, bueno, a lo mejor entro en detalles, pero bueno, me decís si me enrollo mucho, porque tengo tendencia a ello. Un tema que hay, por ejemplo, en ascensores, es que se están poniendo losas de ascensor sobre un terreno en que a lo mejor no se ha hecho ni siquiera un estudio geotécnico. Ujú. Entonces, luego hay fracasos. ¿Qué ocurre? Pues luego se me ha movido la losa del ascensor y este ascensor maravilloso que tengo, dentro de 2 años, pues hay que pararlo porque se me ha hundido la losa, hay que recalzar, hay que hacer ahí una perrería. Bueno, pues los socios nuestros que lo hacen, pues saben que hay que pedir un estudio geotécnico o por lo menos, si no, hay que colocar un sistema que hay que es bastante económico de recalce, de ponerle unos apoyos con una especie de micropilote, pero que son muy sencillitos y que nos garantizan que esa losa no se mueve. Pues, por ejemplo, eso es. O sea, hacer bien un trabajo, hacerlo mal, económicamente tiene un coste, evidentemente, pero luego el resultado puede ser totalmente diferente. Ahí juega un papel importante el administrador de fincas, en este sentido, en la comunidad de propietarios, Bueno, que en es un poco el que nos guía general, a los propietarios, entiendo yo, ¿no? Precisamente el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España hizo un cálculo a la hora de hablar de la rehabilitación y el ritmo de rehabilitación que llevamos. Necesitaríamos, para completar la rehabilitación energética en España, 600 años. Sí. Hablábamos del 2050, ¿no? Ya Sí. como último, es decir, dentro de 25 años. Necesitamos 600 años, según ellos. Sí. ¿Cómo lo veis desde ANER? Pues parecido, es decir, al ritmo que llevamos ahora, no decimos 600 años, pero bueno, decimos que muchos años, mucho más de lo que se marca. Entonces, hay un objetivo que se habla de llegar a 300.000, 400.000 viviendas rehabilitadas al año, y estamos ahora en un ritmo que está en torno a 40, 45.000, se ha subido un poco, 50.000, quizás por ahí. Andamos en ese entorno, entonces hay que multiplicar por 8 Claro, pero es que las el cifras, volumen. la diferencia es brutal, Fernando. Es 10 Sí, veces más. Es que No, son 10 veces más. claro. Tú explícame cómo, para llegar a ese ritmo, se va a que, a conseguir ver, con profesionales que lleven a cabo la labor. Sí. Técnicamente, entiendo Hay que, que- bueno, se podría estar de alguna forma preparado, pero hará falta hay- una inversión importante. ¿De A dónde ver, sale la gente? Lo principal que hay que hacer es diagnosticar el problema. Y el problema no, más o menos lo tenemos conocimiento de él, pero no sabemos el volumen exacto de ese problema. Pero bueno, diagnóstico del problema. Uno, tenemos por una parte el ámbito de decisión. Comunidad de propietarios, juntas de vecinos, señores que muchas veces pues tienen temas personales que se mezclan, ¿no? Bueno, ahí muy complicado. Es decir, tiene que haber, por un lado, saber hay que convencer a la gente para que rehabilite, hay que convencer a la gente que la rehabilitación es buena, es decir, aquí el mantenimiento del edificio en España es una cosa que no tiene mucho convencimiento por parte de los propietarios. Todo el mundo sabe que cada 30.000 tengo que llevar el coche al taller, pero mi edificio, pues bueno, Claro, ahí... es que el aislamiento del Claro, edificio, la gente del sur dirá, ¿para qué quiero yo aislar si el claro. frío lo tienen en No, el no, norte? claro, no, es que no hace calor en el sur, ¿verdad? Claro, Pero claro, bueno, por claro. ejemplo. Pero es que la gente Un, asocia da- aislar con frío, ya para empezar. un dato del observatorio del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. El 65% tiene la percepción que su casa está bien aislada y que es eficiente, Ah, cuando sabemos que no llega al 20%. Entonces hay un tema de percepción y de desconocimiento. Una queja que tuvimos es que tanto dinero que se ha dado en ayudas no se ha dado prácticamente en difusión. Tenemos que convencer a la gente de lo bueno que es. Por eso nosotros, dentro de ANER, uno de los proyectos que tenemos son los proyectos piloto, estamos haciendo alguna ahora, proyectos de difusión, proyectos demostrativos. Oiga, mire, aquí estos consumían X energía y ahora consumen X partido por 8. Joder, merece la pena. Ahora el piso, un tasador ha dicho que el piso valía 220 y ahora vale 280. Mire, estamos haciendo, entonces estamos demostrando. Y eso es lo que estoy diciendo. En sitios, hay ciudades, como decís, en la zona norte, pero luego
también en el centro y en otros sitios que se están haciendo muchas rehabilitaciones y está habiendo ese efecto contagio. ¿Por qué? Porque la gente tiene ya una información directa de lo que es. Uno cuando entra en una casa que se ha rehabilitado y que tiene la envolvente muy bien aislada, la sensación de confort es increíble, desde la acústica hasta esa sensación de que sin calefacción pues está muy, o sin aire acondicionado se está muy confortable. O sea, el aumento de confort es increíble. Hay que hablar del tratamiento, como decía, de accesibilidad, pero también de la calidad del aire. Hay que hablar de muchas cosas. A veces, mira, hay cosas que hacen, por ejemplo, rehabilitaciones que producen que al hacer un aislamiento tan bueno, y se producen condensaciones porque no se produce una ventilación. Hay que tratar la ventilación también. Es decir, hay que conocer en una Eso está claro. Lo que pasa es que falta esa concienciación, ese Sí, conocimiento. pero también la porque al inversión final- necesaria para hacer una rehabilitación es una inversión muy importante, que muchas familias posiblemente no puedan afrontar No, esa claro, inversión. claro. Lo que pasa es que A habría ver, que haber ido paso por paso, como se ha hecho con otras cosas. Claro, al final es verdad que la eficiencia energética llega a España a golpe de decreto, por norma. En otros países sí que es verdad que hay otra cultura ya desde los años 50 Vale, del pero- aislamiento, entonces tienen otra percepción. Claro, aquí al final es un tema impuesto, que viene además subvencionado, entonces nos ha pillado un poco entre una obligación, la gente no entiende todavía el Hablábamos- beneficio. Hablábamos antes del tema de los fondos, ese sabor agridulce, pues, al final, que se ha producido? Pues ahora mismo hay comunidades de vecinos que están recibiendo ayudas y están renunciando a hacer la rehabilitación, con una ayuda a lo mejor del 60% sobre el coste de la rehabilitación, no la están haciendo. ¿Por qué? Porque no encuentran quien se lo haga, porque estos fondos tienen una serie de condiciones y una que hay que terminar las actuaciones antes de junio del año que viene. Entonces, si no encuentro una empresa que lo haga antes de junio del año que viene, no me voy a arriesgar a que no pueda recibir el fondo al final. Entonces, bueno, ese es un tema que hay que afrontar. ¿Y cómo valoráis Porque, pues, precisamente otorgar esos fondos por parte de las instituciones? Porque yo me acuerdo que cuando estaban a punto de llegar había funcionarios políticos que decían: pedid porque va a haber pasta, va a haber pasta. Decían así, no se cortaban. Nos no se decían a cortaban, nosotros, nos va a haber decían, pasta. ¿Y no- qué ha no pasado? hay- En zonas como en Euskadi, la pasta dura lo que yo te diga. Y en te zonas digo. igual como Murcia, todavía no sabían ni cómo entregarlos, ¿no? No, en todos los sitios se va a gastar, pero eso demuestra un desconocimiento. Nos decían, oye, ¿va a haber sector para dar respuesta a estos fondos y tal? Por supuesto. Ahora, administraciones públicas, actuar bien, ágiles y que esto funcione. En esa parte, digamos, no vamos a ser muy duros, que no podía haber funcionado mejor. Pero vamos, el poner una fecha de terminación de todo y una tramitación que ha sido tremendamente lenta por parte de ellos. Y luego una vez que uno mete una actuación también es lento. Pero tengamos en cuenta una cosa, que decide una comunidad de propietarios que se mete en una rehabilitación requiere un tiempo, hay que convencerles, hay que hacerles ese libro del edificio, hay que hacerles un estudio previo, hay que hacer una serie de cosas y eso lleva meses, años. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que ahora hay un montón de expedientes que se han presentado a partir del año final del 23 y en el 24 se han presentado muchísimos miles de expedientes. Se han atascado, digamos, el proceso de dar licencias, primero de conceder fondos y dar licencias, se ha atascado, con lo cual tenemos ahí un atasco tremendo. Y ahora mismo hay un montón de rehabilitaciones pedidas. Si no les damos respuesta porque se acabe el plazo y no encontremos quien nos lo haga, vamos a perder muchas actuaciones. ¿Y no crees que, y Fernando, el que que la haya, población... perdona, y el que haya tenido esa actuación ya con la subvención concedida y no la pueda hacer, esa se pierde para muchos años. Claro. Perdón. Pero ¿no crees que el hecho de asociar la rehabilitación a una subvención ha hecho que la población se eduque en ese sentido? Es decir, queremos hacer una rehabilitación en mi edificio, pero ¿hay subvenciones para ello? Si Sobre no, todo las cuantías. no la hacemos. Claro, nosotros tenemos comunidades en obras que hemos hecho nosotros que se les ha dado el 80%. Claro. El 80, Y entonces, el 60, si a mi vecino le han en la dado el mía me han dado 80%, claro, si cero, a mi no vecino le han llegamos. dado el 80%, En evidentemente la mía no yo en mi llegamos. edificio también quiero el 80%. Claro. No puede ser. Ahora la gente lo que dice es, pues entonces no voy a hacer rehabilitación si Ya. no voy a hacer una energética que tiene un coste elevado, pero si no hay subvenciones, pues no las voy a hacer. Hablabais antes de un tema muy, muy interesante, que es el palo o la zanahoria. Entonces, a ver, lo de ir con el palo siempre yo creo que no es bueno. Entonces, tenemos que buscar más la zanahoria. La zanahoria es esa subvención. Pero esa subvención
tiene que ser algo razonable. Es decir, seamos realistas, al final las subvenciones no pueden ser para todos y en esos importes, tendrán que ser para ciertos sectores, etcétera. O sea, yo sé casos de gente de pisos de mucho dinero, gente de nivel muy alto y que han recibido subvención. Pues no tiene mucho sentido, quizás que reciban subvención ellos, a lo mejor otro, ¿no? Entonces, yo creo que las subvenciones hay que aplicarlas bien y que sean estables. Lo que no pueden ser es un Guadiana que empiece y tal. Nuestras empresas son pequeñas. Yo no puedo dimensionar mi empresa para una actividad y que al cabo de un año baje la actividad. Ahora mismo hay empresas preocupadas porque está bajando la actividad, ya no les piden presupuestos. Empresas nuestras me dicen, oye, me están pidiendo el 30% de lo que me pedían el año pasado de presupuestos, la actividad se baja. Entonces, ¿qué hago con mi estructura? La he aumentado y ahora la tengo que bajar, o he tenido miedo y no la he aumentado. Hay que ser más estables. Entonces, ser más estables es tener un modelo claro y permanente para rehabilitar. Ese modelo tiene varias patas, porque no sé si conocéis, yo no conozco ninguna comunidad de propietarios que tenga mucha pasta. Normalmente no tiene, muy pocas tendrán. Bueno, entonces los hay propietarios que facilitar. mucha pasta. Pero la cuenta de la comunidad no suele haber mucha Voy a pasta. estar temblando. Sí. Claro. Entonces, y luego hablaban también de que el importe que la gente admite de derrama, dependiendo de la zona geográfica, no vamos a discriminar, pero bueno, que más allá de 80 a 100 euros es muy difícil convencer a alguien que ponga esa pasta. Entonces, teniendo ese importe y sabiendo lo que hay que hacer, hay que ver de qué manera lo logramos. Entonces, hay un tema que son los certificados de ahorro energético, es una cosa estable, que hay que mejorar, que hay que implementar, que hay que poner más pasta. Esa puede ser la ayuda, Fernando, ¿no? Es una ayuda estable. Puedes enfocar así la ayuda. Nadie sabe, a día de hoy, muy poca gente sabe lo que son los certificados de ahorro energético. De hecho, tendremos que hablar un día en el programa de ellos, porque está siendo, para las comunidades que están realizando una rehabilitación, es una ayuda más que importante. Ojo, más que importante. Cuidado, podría ser como una subvención. Para que la gente podría ser más. No, es como una subvención. Es decir, ¿cómo se está aplicando una disminución del coste de la rehabilitación? Si mi rehabilitación vale 600.000 euros, ahora me va a valer pues 490.000. Ojo, y se cobra rápido. Se cobra rápido. Sí, los propietarios lo van a cobrar rápido, porque no depende del gobierno. No es un mercado financiero. Otro da en la Diputación, el Ayuntamiento o el gobierno en cuestión. Y es automático, es un mercado financiero y ya está funcionando bien. En Francia lleva funcionando con éxito, no sé si son 12 o 14 años, y aquí en España llevamos 2, 3. Al principio pues tampoco, hasta que se pone en marcha. El primer año, de hecho, los que, digamos, tienen que pagar esta película, que son las empresas energéticas, estaban como locos buscando certificados porque no había en el mercado y ahora ya se están generando de una manera importante y más que se va a hacer, entonces por ahí hay que tirar. Esa es una pata, es que hay que usar. A ver, hay varios problemas. Uno es el del coste, el de las ayudas, etcétera. Entonces, por ejemplo, otra cosa que hay que hacer, que sería una zanahoria con un palo, es incentivar fiscalmente y desgravar todo el tema de estas actuaciones, tanto para edificios como para viviendas particulares. Tenemos que lograrlo. Estamos haciendo una propuesta y el gobierno muy clara. Y siempre nos dicen, porque siempre los ministerios de transición y de vivienda siempre dicen, viene el coco de Hacienda. Pues habrá que luchar con Hacienda, habrá que hablar con los políticos. Estamos haciéndolo hoy y hay que hacer más. Es decir, hay que dar más zanahoria. Pues es la manera, si no es que no vamos a llegar ni de broma. Y luego hay otra pata muy importante. Mirar, hace 10 años, las entidades bancarias, cuando les hablabas de financiar una rehabilitación, miraban para otro lado, salían escapando. Vamos. Y ha habido pocas entidades que hace cosa de 8 años o por ahí, se empezaron a meter y han tenido un éxito muy grande, no de las más grandes, sino de las pequeñas. Y ahora hay gente verdadera especialista en el mundo financiero para hacer esto. Hay que mejorar los productos de financiación todavía, hay que dar más facilidades, hay que financiar a largo plazo las actuaciones también. Entonces, entre ayudas, desgravaciones, certificados de ahorro y financiación adecuada, podemos montar ahí un modelo de negocio bastante interesante. Sí. Hay algún ayuntamiento incluso que devuelve las tasas de obras. Hay algunos que pagas las tasas, el 5%, pues pero después cuando te la revisa la administración que corresponda para las subvenciones, te dice si ellos te dan un certificado, te validan la obra que las has ejecutado correctamente, tú me traes el certificado de ellos y yo te devuelvo las tasas, siempre y cuando tenga que ver con eficiencia energética. Porque de la obra, el 5%. Sí, porque yo te voy a decir
decir lo que hemos pagado nosotros por el andamio. 25.000 euros al ayuntamiento. Vamos. Al ayuntamiento 25.000 euros por el andamio. Teniendo en cuenta que además no hay, ahora el precio de los andamios se nos ha disparado. Es que no sé si está más caro, en San Sebastián no sé si está más caro el metro cuadrado de la acera o el de la vivienda, porque a este peso parece que vale mucho más. Pero bueno, sí. En fin. hablamos de coger ese ritmo, ¿no? Sí. Profesionalmente hablando, mano de obra especializada está siendo un problema. ¿Hay mano de obra especializada para poder soportar este sector? Yo creo que de momento no. ¿Y qué se está haciendo en ello? La CNC habla que en el sector nos faltan 600.000 empleados. 600.000. Quizás sea un poco exagerado. 600.000. En nuestro sector, pues puede ser un tercio de esa cantidad, no lo sé. Bueno, faltan muchas decenas de miles, vamos a decir, de trabajadores. ¿Cómo hay que, digamos, solucionar este problema grave? También hay varias líneas de actuación y tenemos que ir a por ellas. Hay una que sería hacer el sector un poco más atractivo. O sea, un chaval que hace su formación profesional, pues en vez de dedicarse a marketing audiovisual e informática o a ser youtuber, pues también se puede subir a un andamio, que hoy en día las condiciones, tanto para chavales, para chavalas, no son nada malas, ¿eh? Que si haces una FP de albañil, posiblemente ganes más dinero que un abogado, ¿eh? Totalmente. El futuro va a ser así, ¿eh? Se los están rifando, ¿eh? Tú vete ahora a un instituto de formación profesional y dile, ¿quieres ser albañil? ¿Qué me estás contando? Hombre, O sea, no es más, pues es más glamuroso ser influencer, pero te vas a morir de hambre, claro. seguro. No, claro. Es que tienen un futuro y si uno es responsable y va cogiendo conocimientos técnicos, también habría que promocionar esta formación que ya se está haciendo, para que habría que hacer mucho más por ello y sobre todo la reputación del sector, que la gente lo vea normal. Hoy en día la construcción no es un trabajo artesanal, la construcción no es un trabajo tan penoso. Hoy en día las condiciones, yo, ya que tengo mis añitos, pues llevo 36 años trabajando. Entonces las condiciones eran muchísimo más por lo que duras. veo detrás tuyo todavía no se ha acabado la casa. No, ahí andamos a medias, a ver si encuentro alguien que alicate y eso. Oye, la rehabilitación es apasionante, ¿eh? Como oficio y como profesión es apasionante. ¿Y cómo vendes a una comunidad que te vamos a hacer una rehabilitación, una empresa profesional, experiencia, y luego no tienes la mano de obra para cubrir esa obra de la que has vendido? No, hay que buscarse y es más, vueltas. el vecino se encuentra, que no tengo ningún problema, venga quien sea, al congoleño de turno que no habla tu idioma y que no sabe si este tío ha estudiado o no ha estudiado para llevar a cabo una fachada ventilada, por ejemplo. Sí. No, efectivamente, hemos hablado, pero me he extendido mucho con el tema de gente joven, pero también está gente de fuera. Ahora ya se están haciendo convenios con ciertos países y estamos trayendo gente de fuera, que eso también es muy interesante. Hay mucha gente de Latinoamérica que está incorporando y es una maravilla. Y además que es gente que técnicamente funciona muy bien. Yo en mi empresa tengo gente de fuera y en cierto modo tienen más amor al trabajo bien hecho que gente de aquí, lo cual está muy bien. Con una formación adecuada, como digo, la construcción hoy en día es menos artesanía y más montaje. Entonces, esa es otra pata, el incorporar gente por ahí. Y luego hay una muy importante que está ahora muy de moda, hablamos de industrializar. La industrialización, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Con la misma cantidad de mano de obra, hacer mucha más producción. Entonces tenemos que buscar, tenemos que investigar, tenemos que ver. Mañana tengo una jornada y va a presentar una empresa que se dedica al SATE, optimización de procesos para la realización del SATE e industrialización del SATE. Entonces lo veo muy interesante, porque si yo con 10 personas produzco 1.000 metros, y ahora con las mismas 10 hago 2.000, pues mira qué bien. Con la mitad de mano de obra hago lo mismo, o el doble con la misma. O sea, es muy interesante. Industrializar, robotizar también la reforma. Yo he visto cosas, o sea, por ahí hay que andar, y hay socios nuestros que están trabajando mucho. Bueno, y el tema de inteligencia artificial, que es otra pasada, pero bueno, el tema de robotizar la reforma. Es decir, hay robots ahora que hacen cosas, pues nivelaciones, hacen una solera, un plastón, o sea, por ahí tenemos que hacer. Es decir, lo que me estás diciendo es que las empresas que pertenecen a ANER son empresas que sí miran por un futuro. Porque hay una picaresca, o ha habido picaresca en este sector. Me refiero a
Claro, pequeñas empresas de construcción, de pequeñas reformas, que han visto ahí un nicho de mercado importante, el de la rehabilitación, y de poder crecer y un objetivo importante a ese plazo. Pero claro, no estás preparado en absoluto para dar servicio a todo lo que se te está demandando, ¿no? ¿Eso cómo lo veis desde la asociación? Sí, sí, a ver. Que claro, luego se ha hecho los trabajos que, claro, que ¿cómo me has dejado la casa, no? La fachada. Yo lo que digo es varias cosas. Bienvenido sea el que quiere crecer, quiere mejorar y quiere meterse. Hay gente que hace reformas y quiere meterse en rehabilitación. Pues claro, hay que ir poco a poco, hay que formarse, hay que saber. No se puede uno meter ahí de cualquier manera, que también ha ocurrido. Luego ya la reforma, cuánta gente está trabajando sin los debidos seguros y los debidos papeles y todo. Y bueno, y el riesgo que están corriendo los promotores, que en este caso el que encarga una reforma en su piso se convierte en promotor. Entonces hay una desgracia en esa obra y si resulta que lo que tengo es un teléfono móvil de una persona que coge las de Villadiego en cuanto hay un problema, al final yo respondo con mis bienes. Ojo con ese tema. Entonces hay que introducir esa profesionalidad desde abajo. Es decir, tenemos que mejorar esas pequeñas empresas de reforma que sean legales. Al meter ayudas fiscales, quitaremos la economía sumergida también. Eso hay que tenerlo en cuenta, que eso es un beneficio muy grande. Entonces, por ahí hay que ir. Y luego, efectivamente, los que se quieran meter a hacer obras más grandes, pues oye, debidamente formados, bienvenidos seas, que hacen falta. Ahora mismo tenemos franquicias que hacen reforma, que son pequeñas empresas y están viendo la oportunidad de cambiarse y de meterse en este mundo de la rehabilitación y buscar la formación a través de nosotros, por ejemplo, para llegar a ello. Eso no es malo en absoluto. Si está lo que dices tú, si sigues ese camino, las empresas también. Ahora, Que sí, que lo que hay que pedir. La gente tiene que ser consciente primero de que a quien contratas sea legal y luego las propias empresas. ¿Tú te crees que cuando pedimos papeles para pertenecer a ANER, hay empresas, no digo en ciertas zonas, digamos, con más cultura de rehabilitación desde hace tiempo, pero en otras zonas es sorprendente que no tienen ni el REA, ni el registro de empresas acreditadas? Bueno, pues eso es fundamental hasta para un pintor para trabajar en una obra. Y usted que está haciendo reformas completas no tiene el REA, es que, y se lo exigimos, vamos, es más, les ayudamos a sacarlo porque no saben ni sacarlo. Entonces, digamos que hay falta mucha formación y falta eso, mejorar el sector tiene que mejorar mucho. Y es un buen sitio para trabajar, para los empresarios. Entonces, hay gente que monta una clínica dental y no es dentista. Pues puede haber gente que monte una constructora y no sea aparejador. Yo puedo montar una clínica dental, no soy dentista, pero yo no me voy a poner a hacer implantes. Claro, contratas a los mejores. Llevaré la administración o el marketing y lo que sea, pero claro, tendré que contratar a un dentista oficial, ¿no? Colegiado. Lo mismo. Entonces, ha habido gente de otros sectores que se está dando cuenta que aquí hay una oportunidad. Oye, es buen negocio, pues yo soy un buen gestor, contrato a buenos técnicos y funciono y ya está. Muchas veces tenemos un defecto. Yo soy aparejador y los técnicos muchas veces al frente de empresas metemos mucho la pata porque nos puede nuestro aspecto técnico a veces y en el financiero de gestión andamos un poco más flojos. Entonces, bueno, que no es malo que alguien que sea un gestor de empresas pues monte su empresa constructora y busque luego a la gente adecuada para funcionar, que aquí hay un nicho de negocio muy bueno. ¿Y contempláis en la asociación la figura del agente rehabilitador, que es una figura también que ha surgido hace relativamente poco, ¿no? Sí. Y que, bueno, pues está también sufriendo un cambio, ¿no? A ver, la figura del agente rehabilitador, si vas al Real Decreto, al 853, pues ya hace tiempo que no lo nombro y ya se me olvida, el 853 del 21, en el cual se pusieron en marcha los fondos, hablaba del agente rehabilitador, pero no ponía unas condiciones, no decía, pues mire, es una señora, un señor que tiene que tener esta formación, no. Decía que era alguien que tenía que gestionar de una manera integral la rehabilitación. Y no decía más, realmente. Entonces, ¿quién es un agente rehabilitador? Pues puede ser cualquiera. Hay amistades de finca que están haciendo agentes rehabilitadores, hay técnicos, hay empresas constructoras, etc. Nosotros desde ANER, por supuesto que creemos que es una muy buena figura y es una buena, digamos, una buena medida el poner a alguien que acompañe en todo el proceso de la rehabilitación, lo que creo que también necesitan cierta formación. Nosotros damos formación y damos certificación como agentes rehabilitadores de ANER a empresas nuestras asociadas que quieran ejercer de tal. Porque creemos que hay que conocer, por lo menos, qué son las ayudas, qué ayudas hay disponibles. Bueno, nosotros tenemos un repositorio de todas las ayudas que hay a nivel nacional y eso es una locura, claro. También hay grandes empresas
que se están metiendo dentro del mundo de la agente rehabilitador, sobre todo financieras, de hecho que también te venden el paquete y te olvidan, ¿no? Precisamente hablábamos aquí con una de ellas y decían, mira, es que ¿cómo vendes una rehabilitación a una, y lo decían ellos abiertamente, a una comunidad en la que, hombre, pues se van a afrontar el segundo mayor gasto de su vida después de la compra de la casa? ¿Cómo le vendes y le vas a decir que te tienen que gastar 30.000 euros? Te van a decir que no. Ahora, si le dices que le va a costar 120 o 125 o 150 euros al mes, pues la cosa como entra mejor, ¿no? Ahí es la ingeniería financiera la que también entra dentro del mundo de la rehabilitación, ¿no? Es el conocer o sea, saber vender. Esto no es vender ni coches, ni calderas, ni cosa parecida. Vender rehabilitación es complicado y hay que dar soluciones. Una de las cosas es eso, el saber tratar con las comunidades, darles soluciones. Y efectivamente, y tenemos socios en ANER que son agentes rehabilitadores muy potentísimos, y hacen muchísimas actuaciones y dan ese servicio. Empezaron siéndolo y venían del mundo inmobiliario y se metieron, digamos, un poco, no supieron interpretar este mercado. Cuando ya han cogido gente que sabe del tema, como gente de nuestra asociación, entonces han mejorado mucho. Es que hay que vender la rehabilitación, hay que convencer a la gente. Una cosa que me decía uno de los que, pues mira, es una empresa que está en junta directiva y que hacen 20 rehabilitaciones simultáneas. Y me decía, Fernando, lo fundamental, porque yo no hago rehabilitación, yo hago más reforma. Y este me decía, dice, a ver, en una junta de vecinos tienes que tener respuesta para todo. Como te quedes sin respuesta, se te estropea la actuación. Llevas 3 meses trabajando para convencerles de que hagan una rehabilitación y tienes una duda, generas ahí un problema, se incendia la junta de vecinos y se acabó. Y te bajo los papeles debajo del brazo y sin la rehabilitación. Entonces, es muy complicado. Por eso yo creo que el conocimiento de este tema es fundamental. Sí. Hoy, en esta nueva temporada, estoy con los mensajes. Vamos a lanzar mensajes. Fernando, ¿qué mensaje lanzarías a las administraciones de cara a lo que es la rehabilitación? Bueno, pedirles que no nos entorpezcan ya sería bastante, pero vamos, que sobre todo que nos ayuden, que busquemos estas fórmulas, pues de dar más zanahoria y menos palo, porque además es verdad que los políticos tienen mucho miedo, porque o sea, no hemos hablado mucho, no sé si habéis hablado en el programa, del tema de la nueva directiva, la famosa EPBD. La EPBD, que dicen, el conocimiento entre técnicos, hace poco, cuando estuvimos allí en el País Vasco en una jornada, teníamos el dato que lo conocen el 20% de los técnicos. O sea, fíjate tú, de los no técnicos, ¿cuántos lo conocen? No lo conocerá ni el 1%. Entonces, pero esto es una losa que se nos cae encima, de la cual llegan macutazos. Entonces, la nueva directiva europea es una directiva que obliga a que en el año 50 nuestros edificios no emitan, no tengan emisiones. Entonces, 0 emisiones de anhídrido carbónico, pues a ver cómo llegamos a ello. Entonces, es una locura. Volvemos un poco al principio de la entrevista. Es decir, ¿qué nos están pidiendo las instituciones? 0 emisiones, 0 consumo. Pues al final tenemos que ir de casa y vivir no sé, en cuevas, porque al final es que no. ¿Y qué hacemos? Entonces, y encima, en un momento en el que tenemos las líneas energéticas, por ejemplo las eléctricas, totalmente tensionadas, que no puede haber más inversión industrial porque no hay capacidad para dar energía ahí, porque nadie quiere las centrales nucleares, porque tal, al final, o sea, si no lo tenemos luego, claro en ese sentido. A ver, la rehabilitación energética va en el sentido correcto porque vamos a disminuir la demanda de energía. Pero este año imagino, no sé si lo habéis tratado, un tema a tratar es el tema de los vehículos eléctricos en las comunidades de vecinos. Por ejemplo. Aumentar el consumo muchísimo. Tema de seguridad también es muy importante. Que yo lo digo, Fernando, esto lo trataremos un día, efectivamente. Sí, eso habría que tratarlo, a ver si nuestro director quiere. Pero tú fíjate, estamos con las infraestructuras energéticas tensionadas y saturadas a un 83-89%. Ojo, que es que no tienen margen de maniobra. Y queremos meter todo un mercado de vehículos eléctricos. Mi parking, yo donde guardo mi coche, hay 400 vehículos. 400. Solo para dar energía a esas 400 plazas
tendríamos que cambiar toda la estructura energética, no solo del edificio, sino del barrio y de la ciudad prácticamente, ¿no? Para poder llevar toda la energía hasta allí. Cada punto de carga, yo creo que si es lenta hablamos de 7, si es rápida de 25 kilovatios. Bueno, yo estoy haciendo ahora una reforma para una empresa de autobuses, cada uno son 85 kilovatios, cada punto de carga. Casi nada. Claro, unos centros de transformación que tenemos que meter ahí tremendos. Entonces, bueno, es que es muy importante ese tema. Pero bueno, es un poco salirnos por las ramas, que es un tema a tratar y muy importante. No, tratamos. Yo creo que es importante porque además es importante que las comunidades, claro, todo el mundo se piensa en la imagen idílica de la villita, el coche cargándose en el jardín y tal y cual, pero aquí, perdona, no todos vivimos en villitas y jardines y con... No da para todos, ¿no? Yo no dormiría muy tranquilo si debajo de mí tengo un garaje con el 50% de coches eléctricos esa es otra cosa. Y el 50% de combustible. O sea, que estamos juntando las dos... Ese es otro tema. Jodidos. Como bien has dicho, de eso eso trataremos. Bueno, mensaje a las instituciones lo has dejado bien claro, ¿no? Sí. A los administradores de fincas, que creo que es una figura que en la rehabilitación en una comunidad es importante, entiendo yo, ¿no? A ver, nosotros, ahí el mensaje lo doy más bien para nosotros, a nuestra propia asociación, al sector. El administrador de fincas tiene que ser nuestro aliado. De hecho, nosotros nos llevamos muy bien con los administradores de fincas, continuamente en contacto. Mira, mañana estoy con la presidenta de Madrid, continuamente ando con el presidente nacional. Entonces, es muy importante porque son los que son el nexo de unión entre nosotros y el cliente. Entonces, es fundamental para ellos. Es decir, si tú tienes a los administradores que cuando les llega una actuación de rehabilitación les supone un engorro, un quebradero de cabeza, un aumento mi trabajo y no aumento mis honorarios, pues malamente van a empujar. Tenemos que hacer que empujen. ¿Y cómo se hace que empujen? O sea, ¿tú encargarías en una rehabilitación al aparejador, al arquitecto, su trabajo y no le vas a pagar? Pues no. Pues igual, si al administrador le supone una carga de trabajo, tiene que gestionar recibos, facturas, lo que sea, muchas cosas que en una rehabilitación hay que gestionar, y no lleva por eso un honorario, pues mal vamos. Entonces tiene que estar reconocido, lo decían, y los propios fondos hablaban que para el tema de gestión había que reservar un porcentaje, y hay que reservarlo. Y además, el administrador, ¿qué es eso de que aquello que hay digamos, el baldón que tiene encima, de que si tal, que si por debajo de cuerda están recibiendo? No, transparencia. Aquí hay que recibir, y uno que hace un trabajo tiene que cobrar por ello, y delante de todo el mundo y con su factura, y ya está, no hay más. Uh-huh. ¿Y a los propietarios qué mensaje le darías? Entonces, perdón, lo has dejado bien claro, ¿no? Por acabar con los administradores, eso, que ellos que se sientan como impulsores de la administración, de la rehabilitación también. Y a los propietarios, pues nada, que se informen y se convenzan y también hay una petición a nosotros mismos ahí, pero bueno, los propietarios que se informen lo que puedan. Es verdad que la gente joven ya está mucho más concienciada. Y a nuestras empresas, pues eso, que digamos que faciliten la vida y que hagan sencillo todo ese trámite de la rehabilitación, y bueno, y sobre todo que las experiencias con los propietarios sean buenos, que seamos. Nosotros queremos hacer una cosa que también podemos hablar otro día. Tenemos muchos proyectos y ya hablaremos, pero bueno, uno de ellos, por ejemplo, es certificarnos como empresas, algo así como un sello de construcción responsable. Ya lo había en otros países, me gusta mucho, que no solamente es que yo tengo buena calidad, tengo un sello, oye, pues tengo una ISO de no sé qué de calidad, otra de gestión de residuos, otra de prevención de riesgos, no, pero es que además a mi gente la trato bien. Y es que además mi entorno, cuando yo voy a rehabilitar un edificio, me preocupo de que el vecindario no sufra las obras. Pues si tengo que hacer un andamio y tienen que hacer un paso, que ese paso esté iluminado, que esté decorado y que la valla mía pues sea bonita y no vea a la gente como se ve a veces auténticos andrajos. Yo hago una reflexión muy, muy pequeña. Yo hago obras en el centro de Madrid, por ejemplo, y en otras ciudades. Pero en el centro de Madrid, si yo mi contenedor lo tapo con una valla bonita, que además pongo publicidad de la empresa, es que estoy encima haciendo negocio con ellos, que claro, publicito yo y tal, y doy buena imagen, y dice, joder, esta empresa, pues oye, es seria porque mira qué valla más bonita la tiene y siempre limpia y siempre cuidan. En la comunidad, pues todos los días hay que dedicar un rato a limpiar la comunidad y a escuchar a los vecinos, y no sé qué es. Es un poco, digamos, mejorar esa experiencia. Yo digo a todo el mundo que la obra tiene que ser, dentro de lo posible, divertida. No puede ser un sufrimiento como muchas veces ocurre.
Pues Fernando Prieto, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas. Otro día hablamos de la reforma. Hay que hablar mucho porque de la reforma. Sí, la reforma yo creo que debe tener su propio podcast, está claro, y hablamos de ello, volveremos a hablar contigo. Gracias por estar con nosotros en estos minutos y hablar de la rehabilitación, que es un sector, yo creo que es importante hoy día y que hay rehabilitación, hay un futuro también en ello bastante importante. No, para todo el mundo, y nada, como veis, es un tema que me gusta, me apasiona, y cuando queráis seguimos hablando, y agradezco mucho que hayáis contactado con nosotros y hayamos hecho este programa. Muchas gracias. Y a vosotros, a los demás, os digo que tenéis toda la información que estamos teniendo aquí, que hablamos, el vídeo, toda la información que nos llega, toda la información que nos genera, lo tenéis en nuestra página web, que es rehabilitaconexito.com, totalmente reformada también, con este aire que le hemos dado ahora mucho más fresco y, por supuesto, bien explicado, y además con todas las secciones que tienes de todos los sectores, desde la rehabilitación, reformas, la construcción sostenible, la construcción industrializada, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima, Martín. Hasta la próxima, don Borja.